¿qué tal? Y bienvenidos pues una vez más a mi canal, al canal de Ley. Hoy voy a hablar sobre el motivo de la vivienda, sobre todo, que me gustaría y me ilusionaría, ¿no?, de hablar del motivo de la vivienda, sobre todo que estamos sabiendo el apoderamiento de los bancos, sobre todo, ¿no?, sobre todo de las casas que están en alquiler y todo eso, ¿no?, sobre todo que hay muchísima ocupación ilegal, de ocupas y todo este tipo de cosas que están ahora mismo en sociedad. Últimamente están habiendo este tipo de problemas porque la gente no encuentra viviendas. Y qué bueno que la vivienda, ciertamente, y como sabemos, la Constitución española no reconoce como derecho fundamental la vivienda, pero sí reconoce en el artículo 18.2 de la Constitución española que la vivienda es un derecho fundamental, uno de los derechos fundamentales, sobre todo a nivel social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que existen muchísimas controversias, sobre todo ese tipo de controversias, que a mí me parece de verdad bastante demagógico, sobre todo. ¿Qué será de nuestro futuro? Nuestros bancos se quedarán con nuestras casas, se quedarán las deudas, pasará todo esto, la vivienda habitual. ¿Qué pasa después si me agarro de la segunda oportunidad? ¿Podrán quitarme a lo mejor la hipoteca? Pues aquí lo tenemos muy desconsiderado, ¿no? Sobre todo, que yo creo que sería una ley de segunda oportunidad para quitar las hipotecas. Eso sería importantísimo. Habría que dar a la gente pues más facilidad, ¿no?, sobre todo para las casas. Antiguamente pues estaban pagando las casas, se pagaban en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, ahora tienen que estar pagando las 30. Puedes decir que te puedes hacer un señor mayor y seguir pagándola con 60, 70, 80 y 90 años, seguir pagando esa hipoteca. Claro, la economía no va a haber siempre en el mismo vaivén. Las crisis van y vienen, los conocimientos siempre se quedan. Yo siempre lo he dicho así, siempre hay crisis, siempre hay crisis en unas zonas, en otras, dependiendo sobre todo, ¿no? Y bueno, y me parecería que realmente pues que si hubiese un plan, ¿no?, un plan social, sobre todo, ¿no?, sobre todo a la gente, ¿no?, de que no sobrepase sobre todo lo que es el tema de vivienda, ¿vale? Me gustaría también resaltar, ¿no?, sobre todo, que cada vez hay más pobreza, sobre todo la vivienda es fundamental. ¿Quién duerme en la calle? Hoy en día no se puede dormir en la calle, señores, hoy no puede dormirse, hoy no puede estar una persona durmiendo entre cajones y durmiendo. Esto habría que resolverlo, ¿no?, de alguna manera, ¿vale? Tuvimos primeramente con la crisis del trabajo, no había trabajo, llegamos a un momento en que no había trabajo, después llegamos a otro tipo de crisis, que llegó lo que es el COVID-2019, que hemos pasado también en la COVID, en el año 2020, desde marzo, que se paró, que hubo un estado de alarma. Ahora ya que volvió de otra vez a remontar la economía, el teletrabajo, todo, volvemos otra vez al mismo nivel. Y qué bueno que todavía no resolvemos todavía ese tema. ¿Qué pasa? ¿Que se nos van a quedar el banco? ¿Se va a quedar con todas las casas o qué? Eso es mi problema. Y el Estado también. El Estado también debería poner más desempeño. Ciertamente los informes de vulnerabilidad, existen gente que busca abogado de oficio, a lo mejor dicen que no, es que le damos X tope del IPREM, y del IPREM no, y resulta que después en la vulnerabilidad no pueden pagar una casa, no pueden pagar un alquiler, ya la gente ya no está fiando. Estamos llegando a un extremo pues bastante fuerte. Esto yo no sé en qué acabará. Unas casas a 140.000 o a 200.000 euros. ¿Dónde se ha visto esto? Solamente en España, nada más, señores y señores. Deberemos evitar todo esto, ¿no? Evitar sobre todo esto. Que aparte que el artículo 1.1 de nuestra Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, de cuyos valores fundamentales son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. ¿Dónde está el pluralismo político, señoras y señores? ¿Dónde está? Si siempre, quieras o no, estamos
hablando del artículo 47 y del artículo 33, que está el derecho a la propiedad y a la herencia, y el derecho 47 también, punto 2, que de la Constitución española, que nos habla también del derecho a la propiedad, que como fueran de nuestros derechos fundamentales. Que yo creo que una vivienda, tener un techo y un piso y vivir en un piso es algo esencial, ¿no? Yo creo que es algo esencial y fundamental, ¿eh? Igual que dormir en un coche, bueno, en fin, que hay mucha gente que duerme en un coche, una gente duerme fuera, otra gente duerme, ¿eh? Y eso es una desigualdad, y la vivienda es importantísima, sobre todo para ducharse, para dormir, para un montón de cosas. Yo recuerdo yo experiencias de unos señores que se quedaron fuera durmiendo en la calle, y eso era lo peor que se puede hacer. Entonces, sobre todo habría que mejorar, ¿no? Sobre todo el derecho a la vivienda. Sé que también hay gente que tiene muchísima cara, también, por decirlo en un tema coloquial, ¿vale? Que se quedan en casas de otros, pero la vivienda es un derecho fundamental bajo mi punto de vista. Se convierte en 18.2, que dice que la vivienda, el derecho de la vivienda es fundamental. Pues ahí se convierte, pero después, por otro lado, el derecho a tener una vivienda digna no es un derecho fundamental. A ver cómo resolvemos todo esto. O ponemos gobierno, o mejoramos las condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sobre todo esto? Sobre todo estas leyes intrínsecas y contradictorias entre sí. Me gustaría que la gente reflexionase sobre todo esto, ¿no? Sobre todo este gran problema que está sucediendo, ¿vale? Me gustaría que de alguna manera, si alguien podía escucharme de alguna manera, bancos, está escuchando gobiernos, ayuntamientos, todo esto, de alguna manera resolver este problema, que no tengan que estar la gente buscando desesperadamente, ¿vale? Y ya que se aproxima por lo que es el Día de la Constitución, yo creo que sería un buen momento de hablar de este tema, ¿eh? Que la vivienda digna tiene que ser un derecho fundamental, por supuesto, bajo mi punto de vista. Nada, desearles a todos un gran saludo y hasta la próxima.